Pueden poner ahí el PowerPoint. Como titulábamos este mensaje, gracias Señor por el Evangelio. Thank you God for this gospel. Para aquellos que esta mañana pues van a extrañar un poco la traducción, ahí tengo casi, si no todos los versículos en inglés, así que también les servimos de esa manera a los que no puedan entender o se les haga un poco más difícil. Y la palabra evangelio, como vemos aquí en este capítulo, es importante para, antes de comenzar, poder definir lo que es la palabra evangelio. Y es importante tanto para nosotros como era para ellos, para estas personas a la cual Dios inspira al apóstol Pablo a escribirles en esta ciudad de Colosa. Y es interesante porque esta palabra en la cultura griega, en el tiempo histórico, cuando la reciben estas personas, era la traducción en la cual nosotros ahora tenemos lo que es en el inglés, por ejemplo, es evangelize. Asimismo, se pronuncia en el griego, evangelion. Y esa palabra llegó a ser utilizada para traer buenas noticias. Cuando venía un soldado que regresaba de la batalla, venía anunciando buenas noticias si había victoria. Si no había victoria, pues la gente ya estaba acostumbrada, ya sabían más o menos cómo venía la persona, este soldado, ¿verdad? Venía todo golpeado, venía todo cabizbajo, pero incluso cuando venía con victoria, con buenas noticias, venía hasta en ocasiones con palmas, describiendo de que había victoria. Y entonces, pues nuestros hermanos antepasados, los cristianos, los discípulos de Cristo, con el tiempo fueron adoptando esta palabra, porque ellos decían, si esto era buenas noticias, nosotros tenemos la mejor noticia, que es el Evangelio. Tenemos la mejor noticia porque es la victoria de Cristo sobre Satanás, sobre el poder influenciador del pecado, sobre la vida del ser humano y sobre la muerte. Y por eso llegaron a usar la palabra, es decir, esta es la mejor noticia. No es solamente buena noticia, aunque era también buenas noticias, pero es la mejor noticia. Y quizás para nosotros, cada uno de nosotros hemos siempre escuchado buenas noticias. Quizás hemos venido en esta mañana y hemos dicho, quiero escuchar buenas noticias. Hemos recibido muchas buenas noticias. Estamos esperando recibir buenas noticias. Y eso no es nada malo, esperar buenas noticias. Todos queremos escuchar buenas noticias. Pero es importante tanto para ellos como para nosotros saber de que esta es la mejor noticia. Es la mejor noticia que puede recibir el ser humano. Y para ver un pasaje que lo describe bien claro, es importante ver, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4. Que dice, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Qué bella manera de ponerlo. La mejor noticia que puede escuchar el ser humano. Y le voy a dar otro versículo donde se usa la misma palabra, especialmente en el Nuevo Testamento. No necesariamente significa que en el Antiguo Testamento no se hablaba de buenas noticias, se apuntaba hacia esta mejor noticia, pero no se usaba la misma palabra. Por ejemplo, en Hechos 20:24 habla del Evangelio de Dios, Romanos 1:9, el Evangelio de su Hijo, 1 Corintios 9:12, el Evangelio de Cristo, Romanos 15:16, el Evangelio de Dios, que es la misma buena noticia, la misma mejor noticia. Pero aquí específicamente en el versículo 5 y en otra carta que Dios inspira al apóstol Pablo para escribir, que es Efesios capítulo 1,
versículo 13, Pablo, a través de la inspiración del Espíritu Santo, le añade la palabra verdad. Y eso es importante, tanto para el contexto en que se encontraban ellos como también para nosotros. Este es el Evangelio de la verdad. ¿Por qué para ellos? Porque lo que estaba sucediendo, y es la razón por la cual Dios inspira a Pablo y inspira al hermano Éprafas y pone en él el deseo de ir hacia donde está Pablo, es porque estaba empezando a surgir una falsa enseñanza, una filosofía que estaba mezclada con enseñanzas legalistas, judías y paganismo. Y Pablo tiene que recordarles de que el que ustedes escucharon, es el Evangelio de la verdad. No es lo que están empezando a escuchar, no es lo que ustedes están empezando a escuchar en la ciudad de Colosa, no es lo que se está metiendo quizás en la congregación allá en Colosa, que los está desenfocando un poco, que se decía de que Jesucristo no era suficiente, ¿verdad? Por eso vemos que en toda la carta ese es el tema principal, de que Cristo es suficiente, que no hace falta nada más, que Cristo más otra cosa es salvación. No, Pablo les enfatiza, no es Cristo solamente Cristo. Y por eso tiene que recordarles que no es lo que están escuchando, que no es Cristo más el conocimiento, no es Cristo más los reglamentos dietéticos, no es Cristo más experiencias estáticas, no es Cristo más visiones, sino es Cristo solamente. Ese es el Evangelio de la verdad, y es importante para nosotros también, ¿verdad? Porque estamos en un tiempo también donde también no se nos dice exactamente de la misma manera, pero se nos dice Cristo no es suficiente. Ese mensaje es muy simple. Ese mensaje, dicen las personas que estudian, ese mensaje es muy simple. Hace falta el conocimiento, hace falta saber el propósito del ser humano. Ese mensaje es para los pobres, ese mensaje es para las personas que tienen falta de educación. Por eso es que lo creen, por eso es que se convencen, porque ese es un mensaje para las personas débiles. Si vamos a la universidad, por ejemplo, en nuestro tiempo, el que cree ese mensaje sí, puedes estar en la mejor universidad, pero el hecho de que tú creas en la Biblia, si tú eres uno de esos cristianos que cree en la Biblia, es irónico, ¿verdad? Qué débil, eso es una debilidad. Si crees que ese mensaje es solamente inclusivamente la única manera de llegar a Dios, eres intolerante, ¿verdad? Eso es lo que se nos escucha en nuestro tiempo. Entonces es importante para ellos el saber de que era el mensaje de la verdad, y también para nosotros, de que solamente es Cristo, solamente Él es suficiente para poder agradar y para poder ser aceptado a través de Jesucristo y aceptado por Dios. No es Cristo más, ¿verdad? No es Cristo más mis obras, no es Cristo más un ídolo, no es Cristo más nadie más, es solamente en Cristo. Y eso era importante para ellos, como también lo es importante para nosotros. Y en estos 5 pasajes, que en lo original para nosotros lo hemos dividido en 5 diferentes pasajes, pero es simplemente una oración que Pablo está haciendo. Es corrida, es una oración que Pablo está dándole gracias a Dios por el fruto que ha producido este mensaje en la vida de estos hermanos allá en Colosas. Es un agradecimiento que Dios le está dando, que Pablo le está dando a través de esta oración. Y es algo que él ya lo viene haciendo como costumbre. Podemos leer las otras cartas a excepción de Gálatas. Es la manera que Pablo empieza dándole gracias. Pero es interesante que es importante saber de que él empieza no dándole gracias a ellos, ¿verdad? No dándole gracias por lo que ustedes han hecho, porque ustedes han tomado la decisión de creer ese mensaje, sino dándole gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por el fruto que se está viendo por el Evangelio en la vida de ustedes. Y eso es lo que quisiera que viéramos en esta mañana, el tiempo que ya nos queda. En estos 5 versículos. En estos 5 versículos hay 4 realidades que tenemos que ver. 4 realidades a las cuales el Señor me redarguyó y me edificó y me desafió a ver de la manera en que no lo estoy haciendo de la manera
de que a Dios le agrada y debiera de continuar esforzándome por hacerlo. Primero nos dice cómo se recibe este mensaje, cómo se recibe este mensaje, cómo se recibe el Evangelio y qué produce en nosotros este Evangelio, qué produce en nosotros la mejor noticia, porque si lo produjo en la vida de ellos, ¿verdad? Ese mensaje no está restringido simplemente para ellos, sino que es un mensaje eterno que también debe de producir en nosotros también fruto. Entonces, ¿cómo recibimos? ¿Cómo se recibe ese mensaje? ¿Y qué produce en nosotros? Y hay varias cosas que nos dicen que produce, y este mensaje debe producir en la vida de nosotros. ¿Cómo lo recibimos y qué es lo que produce en la vida de nosotros? ¿Cómo se recibe? Dice Pablo en el versículo 4. Pues hemos recibido noticias de su fe. ¿Cómo se recibe este mensaje? Pues nos dice Pablo que es a través de la fe. Se recibe a través de la fe. Pero ¿qué es la fe? ¿Verdad? Y eso es importante que él les recuerde a ellos, que se recibe a través de la fe. Y es importante no solamente qué es la fe, pero cuál es el objeto de la fe. ¿Fe en qué? ¿Qué es fe? ¿Y fe en qué? ¿Verdad? Y eso es algo que él tiene que recordarles. Ustedes lo recibieron por fe, pero en Jesucristo. ¿Verdad? No recibieron ese mensaje porque tenían fe más conocimiento. No lo recibieron porque tenían fe más otras cosas que estas personas le están diciendo que tienen que hacer para poder ser salvos, para poder tener una relación con Dios. Y para nosotros también es importante que es fe, ¿verdad? Porque todo el mundo en nuestro tiempo tiene fe. ¿Es verdad o no? Sí. Todo el mundo habla de fe. Tenemos fe, hay que tener fe, pero ¿fe en qué, verdad? Fe se convierte como en algo bien abstracto. Hay que tener fe, ¿verdad? Que las cosas van a salir bien. Pero ¿fe en qué? ¿Fe de qué? ¿Qué produce la fe? ¿Cómo viene esa fe? Pablo nos dice que este mensaje se recibe a través de la fe. Y que ahí le puse, está un poco atrasado, o soy yo muy adelantado. Aquí es de las dos. Ahí lo que dice fe. Bueno, para poder entender y rápidamente describir entonces la fe, ¿verdad? Es importante ver cómo la palabra de Dios describe la palabra fe, ¿verdad? Y esto es importante tanto como para ellos como también para nosotros. La fe, siempre como lo vemos en la palabra, es ser persuadido a creer que algo es real. Es ser persuadido a que algo es real. Y la fe nunca en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento y desde el Antiguo Testamento, la fe nunca se ve como algo abstracto. La fe siempre va conectada, complementada. Ponme los otros versículos, por favor. La fe siempre va complementada con la obediencia. Es fe, y siempre se habla es la obediencia a la fe. Romanos 15, Romanos 1:8 no es eso. Obediencia a la fe, y tiene que ver también con el arrepentimiento. Cuando la palabra de Dios habla sobre el arrepentimiento, habla de un cambio de pensamiento y un cambio de propósito. Por ejemplo, segunda de Tesalonicenses habla de que hay un cambio de pensamiento, de propósito, dejaban los ídolos, dice, y servían al Señor. Entonces la fe no es algo solamente intelectual, aunque tiene su elemento intelectual, ¿verdad? Porque es una información, pero no solamente es no se queda solamente en lo intelectual, tampoco es un sentimiento, como enseña la palabra. No es solamente un sentimiento, aunque hay elementos de las emociones, pero no es solamente una emoción y solamente algo intelectual, sino que tiene que ver con una convicción, tiene que ver, como dice Hebreos 11:1, ¿verdad? Creer lo que no veo, pero de hacerlo como que es una realidad. Soy persuadido a creerlo, un mensaje, y lo creo que es realidad. Eso es lo que es fe. Y siempre están los tres elementos del arrepentimiento: cambio de propósito y servicio a Dios. Me arrepiento de la manera que estoy viviendo,
me vuelvo hacia Dios y sirvo a Dios. Pero obviamente ninguna de estas cosas vienen por nuestra propia naturaleza. Todas estas tres cosas son regalos de Dios. Dios es el que produce y les recuerda a ellos la fe. Dios se las ha regalado, el arrepentimiento Dios se los ha dado, y la capacidad ahora para obedecer a esa fe se los ha dado Dios también, y a nosotros también. Pero eso es importante, ¿verdad? Especialmente para nuestro tiempo, porque fe ¿en qué? Fe, ¿qué es la fe? No es algo abstracto, y va conectado entonces con el objeto, ¿verdad? ¿En qué ponemos nuestra fe? Dice, pues en su fe en Cristo Jesús. Importante que él aclare esto, ¿verdad? No era su fe en cualquier otra cosa que le puedan estar diciendo. Para nosotros también es importante fe en Cristo, ¿verdad? No solamente que tengo fe, creo en Dios. Hay muchas personas en nuestro tiempo, yo creo en Dios, ¿verdad? Yo creo en Dios, pero no tengo que tener la fe en Cristo. Yo puedo tener la fe en Dios, pero mi manera de llegar hacia Dios es muy diferente a la tuya, así que tú tienes que respetar mi manera. Es lo que escuchamos en nuestro tiempo, ¿verdad? Sí. Fe en Dios, yo creo en Dios, pero decirme que es a través de Jesucristo es muy intolerante. Eso es intolerancia. ¿Cómo tú no puedes respetar mi manera de llegar hacia Dios? Que no es a través de Jesucristo. Es importante que la palabra nos enseñe que es conectada la fe con Cristo, ¿verdad? Y es más que un sentimiento, algo intelectual. Por ejemplo, cuando no sé si alguno de ustedes ha viajado hacia el norte, a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando vamos a Georgia, nos vamos por la I-75 y a veces salimos muy tarde, nos coge la noche, y a veces uno va manejando por esa I-75 y es tan oscuro que a veces las calles se parecen como que, ¿verdad? Como que uno va subiendo, pero como que no hay bajada. O cuando uno va dando curvas, se ve a veces como que no va a haber una curva, que uno va a seguir derecho. Pero yo no conozco a los que han diseñado la I-75, ni conozco ninguna de las personas que tienen que ver con la autopista, pero confío, ¿verdad? Por evidencia. Confío de que quizás no me va a pasar nada, ¿verdad? Yo sigo, ¿verdad? Quizás algunos somos un poco más religiosos y decimos, no, es que Dios nos cuida, ¿verdad? Pero cuando somos reales, a veces pensamos, oye, ¿qué tal si algunos prendemos las luces altas? Yo las prendo porque a veces no puedo ver. Incluso cuando vamos a un restaurante, ¿cuántos de nosotros hemos ido a un restaurante que no sabemos ni qué esperar? No sabemos quién es el cocinero, cómo hacen la comida. La última vez que estuvimos en Georgia, se nos dio por ir a un restaurante tailandés. Nunca había comido en un restaurante tailandés, ¿verdad? No sabía qué esperar, pero fuimos porque dijimos, bueno, ahí tiene que entrar el FDA, ¿no? Que son los que regulan la comida, que todo esté sanitario. Y eso es fe. Fuimos y comimos, ¿verdad? Porque teníamos evidencia de que eso nada nos iba a pasar, nada nos iba a hacer daño. Y la palabra de Dios nos da testimonio, ¿verdad? De que tenemos evidencia, tenemos las escrituras, y que no somos los primeros cristianos, ¿verdad? No somos los primeros, ¿verdad? Hay muchos hermanos que ya han pasado, que han creído esto, que han vivido y que este mensaje ha llegado hacia nosotros por otras personas, ¿verdad? Y muchos de nosotros pasaremos y vendrán otras personas. A través de este mensaje también confiarán en el Señor. Y otra cosa que nos dice ahora se recibe entonces por fe, la fe que Dios nos regala, nos da el arrepentimiento, la capacidad para ejercitar esa fe, pero dice que ahora esto produce fruto en nosotros, tiene que producir un fruto. Y dice, el versículo 4 continúa diciendo, dice, su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, el amor que tienen por todos los santos. Y para clarificar la palabra santo, ¿verdad? Ellos cuando escuchan esto, ninguno de ellos inmediatamente, como quizás alguno de nosotros, va inmediatamente a la conclusión de que santo específicamente tiene implicaciones morales, ¿verdad? O éticas, de comportamiento, ¿verdad? Ellos no entenderían, ellos sabían que la palabra santo se utilizaba el apartado, una persona que había sido apartado, ¿verdad? En todas las personas que vivían en Colosa y en esa región de esa provincia romana,
los que habían sido apartados, ¿verdad? Habían sido apartados con un propósito, ¿verdad? Como nosotros, está la Biblia santa, ¿verdad? Pero la Biblia no tiene la página, no tiene nada moral, ¿verdad? No es un libro moral, sino que es un libro apartado. De entre todos los libros que existieron y van a existir, este es el único libro, mejor libro, por eso es santo, o este es el santo templo. El libro ni las paredes ni el techo son morales, no es algo ético, sino que es un lugar apartado con un propósito, y ellos entendieron de esa manera. Y también ellos entendieron, muy diferente a nosotros, de que el amor, cuando Pablo escribe esto y Éfrafa va y le dice, estos hermanos están demostrando cómo han recibido este mensaje por fe y están mostrando su amor por los santos. Él no le dice, mira, son personas que se abrazan mucho, que se miran así, todos rizosos, que nunca se enojan. No, porque para ellos el amor no era un sentimiento, aunque las enseñanzas que había en ese entonces era que era algo así, algo muy incontrolable, que era como Cupido, ¿no? Que era un sentimiento que no podían controlar, pero ellos sabían de que era más allá, ¿verdad? De que el amor no es solamente un sentimiento, y que la manera en que él les comenta a ellos que se están amando es porque se servían mutuamente, como nos dice Gálatas 5:13, de que sírvase mutuamente, sírvase los unos a los otros. Entonces el fruto que producían ellos era amor los unos por los otros, porque se servían, ¿verdad? Por eso nos ayuda a nosotros de que no solamente es algo emocional, de que nos besamos, nos abrazamos, pero más allá, de que si no lo hago, que no me sonría, aunque no tenga todas las afecciones, pero es servirnos mutuamente. Y ellos entendían, o quizás nosotros no entendemos, porque podríamos decir nosotros, bueno, pero yo no le hago mal a mi hermano, entonces no lo estoy odiando, ¿verdad? Bueno, lo opuesto a amar es odiar, no hay un intermedio para ellos. Pero si no lo estoy sirviendo, si no estoy sirviendo a mi hermano, a los que están apartados, colosa para el servicio de Dios, si no le estoy sirviendo, ¿cómo le estoy demostrando que lo estoy amando? ¿Verdad? No hay otra manera de demostrarle que lo estoy amando si no lo estoy sirviendo. Porque ellos no habían entendido de que Éfrafa les dice, ellos se sirven, ellos se aman, nada más. ¿Cómo se están amando? ¿No? Se tienen que estar sirviendo. Esta es una pregunta para nosotros, ¿verdad? Si no estoy sirviendo a mi hermano, no está hablando ahí de hermano, ¿verdad? Físicamente, biológicamente, pero mi hermano, si no le estoy sirviendo, ¿lo estoy amando? Pregunta, ¿no? No. ¿Y qué mejor ejemplo que Éfrafa, verdad? ¿Qué mejor ejemplo que él? Porque Dios pone en él una necesidad, porque él ve, como pastor de esta iglesia, él ve lo que estaba sucediendo alrededor, él ve que hay una necesidad, y cómo él muestra su amor. Él no dice, bueno, vamos a orar, no digo que no oró, pero él dijo, este amor por ellos me tiene que llevar hacia una acción. ¿Y qué es lo que hacen? Casi de 1000 a 1300 millas, de Colosa hasta donde está Pablo, que todos los teólogos, comentarios están de acuerdo que quizás era en Roma donde estaba, son 1000 a 1300 millas. Y él va allá, no solamente para saludar a Pablo, ¿cómo estamos? What's up? No. Él va, aunque era parte de eso, de ir a saludarlo, pero él va con esta preocupación en su corazón, a llevarle esta preocupación que tenía en el corazón a Pablo. Y Pablo entonces le da estas recomendaciones para que la lleve y esta carta. Pero es la mejor manera, es el mejor ejemplo. Se amaban los unos a los otros, por el amor por los santos. ¿Qué mejor ejemplo? Pues él mismo lo demostró, ¿verdad? Él sacrificó, ¿verdad? Porque no era, si lo ponemos ahora a ver, no era un viaje muy seguro, era un viaje costoso en el sentido de que para su propia seguridad y la distancia, pero el amor hacia ellos lo provocó a servirlo. Entonces, si el amor por los santos mutuamente es a través del servicio. Lo entendieron ellos, y entonces para nosotros también
es importante verlo. Si no estoy sirviendo entonces a mi hermano, y este es un fruto que produce el Evangelio en mi vida, entonces ¿cómo le estoy demostrando que lo amo? Jesús mismo dijo, Juan 13, ¿verdad? ¿Cómo la gente va a saber que ustedes son mis discípulos? ¿Quién se acuerda? Amándolos. Cuando se aman los unos a los otros. Pero él tampoco lo que estaba tratando de decir es cuando se vean que son muy cariñosos mutuamente, que se sonríen mutuos. No, era cuando se sirven mutuamente los unos a los otros, van a saber que entonces son mis discípulos, ¿verdad? Porque no era solamente un sentimiento. Entonces ese es el desafío para nosotros también. Y entonces solamente se recibe por fe, produce fruto en nosotros. Uno de los frutos es que el amor por los santos nos motiva, esa fe, ese mensaje, esa mejor noticia nos motiva, Dios nos regala la fe, y uno de los frutos que produce es entonces que nos amamos mutuamente. Pero para poder llegar a poder amarnos mutuamente, hay que entender lo que Pablo nos dice en el próximo versículo. Dice que ese evangelio produce esperanza. Dice el versículo 5: a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el evangelio. Dice, a causa de esta esperanza que ustedes han recibido, es que ahora ustedes pueden amar a los santos, se pueden amar mutuamente. Tienen que recordarles otra vez a ellos que la esperanza que ustedes recibieron, hermanos, Colosa, no es añadiéndole cosas a Cristo, no es por el conocimiento que están diciendo por ahí que debieran de tener para poder agradar a Dios, no es negarse por esas dietas estrictas que le estaban imponiendo, incluso hasta la circuncisión. Su esperanza no está puesta en ninguna de esas cosas. La esperanza que les ha dado a ustedes es por el evangelio, por el mensaje de la verdad. Y eso es importante para nosotros otra vez hacer una pregunta. ¿Pero qué esperanza? ¿Verdad? Porque esa es otra palabra que también se utiliza muy a la ligera. La fe y la esperanza, ¿verdad? En Pablo mismo lo dice, el amor, la fe y la esperanza. Pero a veces se usa, nosotros lo usamos, en nuestra cultura se usa muy ligeramente. ¿Pero esperanza en qué? Es la pregunta, ¿no? ¿Esperanza en qué? ¿Hope en what? ¿Cuál es nuestra esperanza? Y importante la descripción que da adelante. Dice que es a causa de la esperanza que está reservada para ustedes en el cielo. Pedro también lo dice de otra, quizá de la misma manera. Mirado por Dios también dice que recibieron una herencia indestructible, reservada para ustedes en el cielo. Y esto para nosotros aquí es difícil, ¿no? Porque para nuestra naturaleza pecaminosa y en la cultura en que vivimos es difícil, ¿verdad? Va en contra de nosotros, porque una esperanza reservada, o sea que no tengo acceso a eso porque está reservada en un lugar que es en el cielo, ¿verdad? Que no tengo acceso ahora, nos lleva a hacer una pregunta, porque nosotros vivimos, por ejemplo, en una cultura donde es pay now, buy now, pay later, ¿verdad? Compra ahora y pago después, ¿verdad? Los niños, por ejemplo, cuando tú le dices, Jasmine, vamos a ir a tal lugar en 2 semanas, pero ¿por qué no podemos ir ahora? Vamos ahora. ¿Por qué no podemos ir ahora? Tenemos Burger King, Your Way, right away, ¿verdad? Ahora. Todo lo que queremos es ahora. Queremos los beneficios ahora. Entonces se nos hace muy difícil. Se nos hace muy difícil entender una esperanza que esté para nosotros reservada, ¿verdad? Que no la podemos ver ahora. Y es una de las cosas que dicen los psicólogos, le llaman dilatar la gratificación, o sea, dilatar el placer, o sea, de quererlo ahora, no esperar. Pero para el cristiano debe ser al revés, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la palabra, de que para el cristiano debe ser completamente al revés. Para el cristiano debe ser, me despojo ahora,
me sacrifico ahora para poder entonces amar a los santos, para poder amar a mis hermanos, me sacrifico de los placeres temporales, de la comodidad temporal, para invertir en el reino, que es para el futuro, ¿verdad? Es ahí donde está mi esperanza. Mi esperanza está allá. Entonces yo tengo que entonces despojarme, negarme de los placeres, emociones, comodidades presentes para invertir en el futuro. Y esa es donde está nuestra esperanza. Yo creo que si Jesús, no lo digo para decir algo que Él no diga, pero algunas de las parábolas que Él decía en cuanto al reino, que Él las contextualizaba a su tiempo, creo que una de las parábolas que en estos tiempos se hubiera utilizado sería, pudiera haber dicho que el reino de Dios es como la bolsa de valores, por ejemplo, ¿verdad? Es como la bolsa de valores, que hay tantos lugares donde tú puedes invertir. Tú puedes invertir en Nasdaq, en Apple, en IBM, en todo eso. Y así es el reino de los dioses, el reino de los cielos. Podemos invertir en tantas cosas, no para recibir ahora beneficio ahora, sino que nuestra recompensa será después. Pero invertimos ahora para recibir después. Pero dice que esa recompensa está reservada, es segura. Pero el reino, en la bolsa de valores, tú puedes invertir ahora y quizás eso no está seguro, porque vas a la bolsa de valores y tú pierdes tus inversiones, ¿verdad? Pero el reino de los reinos de los cielos, si yo me niego ahora, si yo me sacrifico ahora para poder amar a mi hermano, la única manera que voy a poder amar es ahora, me sacrifico ahora porque quiero una recompensa en el cielo, ¿verdad? No es que Dios no va a proveer en la medida que llegamos hacia esa segunda venida, pero nuestra recompensa está reservada para nosotros en el cielo y ahí nadie nos la puede quitar. Amén. Ahí nadie nos la puede robar, está segura. Entonces, pero nosotros hacemos al revés, ¿verdad? Y bueno, queremos construir una casa, ¿verdad? Queremos la casa de mi sueño, tener esa casa, y no hay nada malo, ¿verdad? Pero ¿qué tal si yo, cuando comparo, digo, pero yo también, como dice Pedro en 2 Pedro capítulo 2, dice que nosotros somos como piedras vivas y que se está construyendo también un edificio, que es la iglesia, y que cada uno de nosotros somos esas piedras, pero cada una de las personas que tienen que seguir siendo añadidas, somos nosotros los que vamos hablándoles el mensaje para que ellos también puedan ser parte de este edificio. ¿Y qué tal si también invierto en esa casa, a la medida de que quiero también tener mi casa? Y ahí está mi esperanza, de que esa recompensa es de que esa persona pueda conocer a Cristo también. Me gusta como lo dice Hebreos capítulo 11, vamos a verlo. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Mira lo que dice el autor de Hebreos, dice: por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una esperanza, era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? No es la recompensa ahora, sino que es una recompensa que está reservada. Esa es la esperanza que Pablo le recuerda a ellos. Esa es su esperanza. Y es por esa esperanza que ustedes pueden amar. Por eso es que aman a los santos. Y nosotros también, si esa es nuestra esperanza, ¿verdad?, es el fruto que ha producido el Evangelio en nuestra vida,
a través de la fe en Cristo Jesús, al amor por los santos. Pero para que eso pueda ser una realidad, tengo que evaluar dónde está mi esperanza. Mi esperanza está puesta en las cosas temporales. Si ahí estoy invirtiendo todo mi tiempo, toda mi energía, todo mi talento en lo que es temporal, ¿cómo voy a poder amar? ¿Cómo puedo amar a mis hermanos? ¿Verdad? En la manera de que estamos hablando de que es un servicio, ¿verdad? No solamente decir que lo amo, no solamente puedo decir yo que amo a mi hermano, si mi esperanza solamente está puesto en lo temporal y no en lo eterno. Y es la manera como podemos evaluar cómo estoy entonces invirtiendo mi tiempo, cómo puedo evaluar todo lo que yo hago en mi vida, todas las decisiones que estoy tomando, todas las decisiones que voy a tomar, cómo eso afecta la manera en que yo pueda invertir ahora en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposo, de mi esposa, para la recompensa eterna, para invertir en la eternidad. ¿Cómo puedo ahora entonces invertir y cambiar esa mentalidad de que ahora, lo quiero ahora, quiero las cosas ahora? Y sé que es difícil porque la cultura en que nosotros estamos viviendo en estos tiempos, incluso a nuestros muchachos, y por todos lados nos bombardean con ahora, ¿verdad? Tienes que parecerte a fulano, tienes que vivir como mengano, pero es en lo temporal, ¿verdad? Invirtiendo en las cosas que son temporales, que no tienen eternidad. Pero si nosotros entonces, si esa es nuestra esperanza, y él más adelante va y la recuerda, recuérdense que piensen en las cosas que están en el cielo, piensen en las cosas que están en el cielo, que no son terrenales, que no son temporales. Si nosotros tomamos ese desafío y esa actitud de depositar, depositamos aquí, ¿verdad?, nuestras finanzas, pero ¿qué tal si empezamos a depositar más allá, en el cielo, para que repercuten en la eternidad? Nuestras decisiones que tomamos ahora tienen que tener consecuencias eternas en el final, pero es a medida que yo cambie a dónde está puesta mi esperanza. Y él le recuerda en el versículo 23, incluso les dice: acuérdense de que su esperanza, mi oración es que ustedes puedan mantenerse firme puesta su fe en esa esperanza que recibieron, porque de otra manera se van a desenfocar, como nosotros nos pasa igual. Si cambio mi esperanza de ese mensaje, me empiezo a desenfocar en las cosas que no tienen eternidad. Y termina entonces en el versículo 6 recordándonos que es por gracia. Ese mensaje, a través de la fe, produce en nosotros amor los unos por los otros, nos da una esperanza, ¿verdad?, que está reservada para nosotros. Y como dice el versículo 6, es por gracia. Y el 7 y el 8 nos dice que si ya yo he entendido de que es por fe, si ya he entendido que es la mejor noticia, que no hay otra noticia que cualquier ser humano pueda recibir que sea mejor que esta noticia, y si ya yo sé de que como es la mejor noticia, no importa qué edad, no importa de qué estatus económico la persona sea, qué vida está viviendo en este momento, quizás no sea una persona que viva una vida muy moral y nosotros pensemos, bueno, esta persona no tiene que escuchar de Cristo. Pero eso nos enseña y nos desafía de que sí tienen que saber cuál es la mejor noticia. Y si ya yo lo he experimentado, si ha producido fruto en mi vida, pues cómo no compartirlo con otra persona. Como el Pablo dice, como ya ha producido fruto en ustedes. Y esto no es algo, no es una secta como la que estaba surgiendo ahí en Colosas. Esto se está escuchando la fe de ustedes por todos lados. Produjo fruto en ustedes y también se está viendo el fruto en otros lugares, porque no es algo para mí, ¿verdad? No es algo que se queda conmigo, sino que produce fruto en mí y ese fruto me lleva a ver frutos. Y yo estoy seguro que uno de los frutos que él mencionaba era que las personas estaban creyendo en Jesús, ¿verdad? Que las personas alrededor de la ciudad estaban viendo
y ellos estaban aprovechando para hablarle de la buena noticia. Y que eso también son frutos. Frutos porque si nadie va, como dice después Pablo en Romanos 10, si nadie les predica, si nadie va, si nadie es enviado, ¿cómo van a creer? Si nadie les habla de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo entonces van a creer? Si ellos piensan que solamente es fe en Dios, si es tener esperanza, una esperanza abstracta, no es algo real, ¿cómo van a creer si no le hablamos de que es la fe, pero es en Cristo Jesús? Y esa fe nos produce una esperanza que solamente nos puede dar Dios a través de la persona de Jesucristo, y es la única esperanza que nos va a motivar a amarme, a sacrificarme para amar a mis hermanos, y no solamente a mis hermanos aquí, pero muchos hermanos que todavía no han venido acá, pero que ya están ahí plantados, que la semilla está ahí en sus corazones, pero necesitan escuchar que nosotros vayamos a servirles. Y es un servicio porque sabemos que Él primero nos amó a nosotros, y entonces nosotros en gratitud no solamente decimos que lo amamos, pero nuestra acción demuestra que amamos a esos que todavía no están aquí y que necesitan escuchar, porque Él primero nos amó a nosotros, y esa es nuestra esperanza. Amén. Amén. Entonces concluimos, se recibe a través de la fe, produce fruto, tiene que producir fruto en nosotros, hermano, ¿verdad? Porque si no, ¿qué otro reporte le hubiera podido llevar esto? Esta gente te ama y tiene fe, pero tiene que haberle comentado de los frutos que había en su vida, cómo estaban amándose, se estaban sirviendo. Entonces tienen que producir frutos, y tiene que producir en nosotros una nueva esperanza. Tiene que producir en nosotros una nueva esperanza, pero nueva esperanza en las cosas temporales. Entonces, si quizás en este momento pensamos, yo tengo mi esperanza puesta en cosas que son temporales, cosas que hoy pueden estar, mañana no pueden estar. Pero si tomamos la otra actitud de decir, no, ahora yo sacrifico el ahora por el altar del futuro. Sacrifico el ahora, los placeres, las comodidades, mis propias ambiciones, mis deseos, por invertir en el futuro. Esa es mi esperanza. Vamos a tener una recompensa, y esa recompensa nadie nos la puede quitar, nadie nos puede robar esa esperanza, esa recompensa. Aquí sí, aquí cualquier cosa que pongamos nuestra esperanza, si es nuestro cuerpo, nuestra carrera, nuestra vida, eso se lo puede venir, nos puede ir, y eso no nos va a hacer sentir completo, que es lo después Pablo les recuerda, que en Cristo sí está en completo, porque Él está en todo y Él es todo. Entonces esa es nuestra esperanza, que el Señor nos ayude a poder ponerla en práctica, y como me ayudó a mí a poder entender y reconocer qué falta de amor tengo hacia mis hermanos. Si digo que los amo, pero no les estoy sirviendo, ¿cómo les voy a mostrar que los amo? Para mí es un desafío de pensar y evaluar cómo estoy, a dónde tengo puesta mi esperanza, y ese es mi desafío para nosotros. ¿En qué tengo puesta mi esperanza? ¿Es en algo temporal? ¿Es en algo ahora? ¿Verdad? Estoy pensando solamente en el ahora, pero para mí, ¿verdad? Sacrificando para mí, no sacrificando para mi hermano, para el pueblo de Dios, para el reino de Dios, para que haya recompensas eternas. Entonces tengo mi esperanza puesta en cosas que no me van a dar